Para responder a la misma pregunta, tiene la palabra el compañero Carlos Monge. Yo creo que las dos principales limitaciones para salir de la situación actual y pasar a otra cosa son las siguientes. La primera es la falta de una visión clara, alternativa, la parte de una utopía diferente en el plano de las élites políticas. Yo creo que se necesita, y yo creo que eso es parte de lo que uno en el encuentro de las izquierdas con las organizaciones sociales, el movimiento, en fin, tiene que significar, es la construcción de una nueva utopía, de una nueva visión, de una nueva imaginación colectiva de cómo podemos ser mejores como país, que rompa esta inercia de que lo único que podemos ser es lo que somos y lo único que se puede hacer son pequeñas variantes dentro de lo que somos. Y si a alguien se le ocurre hacer una variante un poquitito más grande, como que Petroperú contra Repsol, que francamente pues no es ninguna revolución, ¿no? Simplemente que Petroperú, en lugar de tener una refinería tenga dos, ¿no? Pero eso ya es considerado un horror, un pecado, hay que asesinar al presidente, se volvió chavista, es el inicio del fin, somos Rumanía del año 53, ¿cierto? Es decir, no se tolera una mínima variante. Por Dios, o sea, Petroperú ya es dueño de la refinería Talara. Comprar Repsol era simplemente tener una segunda refinería. El país no cambiaba un ápice, francamente. Cambiaba un poquito. Y sin embargo, ese pequeño detalle, horror, pecado, ¿no? Insurrección contra el chavismo y el comunismo que se instala en el Perú. Entonces, y es un discurso monotón de las élites políticas. Entonces, yo creo que el primer reto para cambiar la situación es que haya una élite política que se atreva a pensar las cosas en términos sustantivamente diferentes, que se invente otra utopía de cómo pueden ser las cosas, y que eso incluya romper con un conjunto de parámetros, ¿no? y de marcos ya establecidos. Entre ellos, algunos de los mitos que Roberto mencionaba, ¿no es cierto? El mito de que somos un país minero siempre conocidos de la colonia, por tanto nuestro destino, ¿no? Obra de Dios, minerales y valor agregado de esa empresa. O no se necesita Estado, no se necesita política pública, el mercado lo resuelve todo, y ese es el mito del emprendedurismo que inventó Hernando de Soto para el espacio urbano, que se capturó al 50, se quedó al 80% de las élites de izquierda a ese mismo pensamiento, que era del emprendedurismo y la pyme como la solución a todo, y que hoy día Richard Webb renueva como discurso para el mundo rural. El último texto de Richard Webb sobre conectividad y desarrollo es exactamente el equivalente al otro sendero de Hernando de Soto, pero para el mundo rural. Los pobres progresan solos en el campo gracias a Fujimori. Además, es como una afirmación bien abusiva. Durante 2000 años no pasó nada y de repente, gracias a Fujimori, llegamos al paraíso del mundo rural. Es históricamente un crimen, digamos. Ignora todo, ignora 2000 años de historia, pero en fin, pues así se construyen las utopías, en este caso una utopía reaccionaria, ¿no? Pues yo creo que necesitamos una élite política que se atreva a inventar una utopía progresista nueva para el Perú que habita el mar. Y yo siento que eso es parte de estos debates, es eso. Pero lo segundo, que es en el fondo más complicado, es que nosotros tenemos que dar una pelea a lo Gramsci, ¿no? Una pelea por reconstruir o construir una hegemonía de un pensamiento y un sentido común diferente a los sectores populares. Una de las cosas que nos ha pasado es que desde los años 90 la derecha ha triunfado en el sentido de la batalla ideológica en el seno de sectores muy importantes del mundo popular, que se han comido íntegramente el discurso del mercado, ¿no? Y el discurso del consumo, donde el mercado resuelve las cosas y no se requiere Estado, y donde el nivel de consumo es lo que reemplaza el concepto de ciudadanía. No importa que no haya ciudadanía, no importa que no haya derechos, lo que importa es que tengas capacidad de consumir. Entonces, este doble discurso del mercado como el solucionador, ¿no? Y el consumo como el signo del éxito, y por tanto la desaparición del tema del Estado y la política pública, y la desaparición del tema de la ciudadanía y el ejercicio de derechos, esa es la batalla que hemos perdido. Y lo hemos perdido en buena parte del país, y lo hemos perdido fundamentalmente
Yo creo que para poder cambiar tenemos que construir, y somos parte de ese proceso, y el reencuentro de las izquierdas y los liderados sociales en un frente amplio debe ser ese proceso, es reconstruir una élite política que se atreva a pensar diferente, que sea irrespetuosa, ¿no es cierto?, que se siente en la tapa del órgano de los consensos establecidos, de lo que piensa la mayoría, de lo que parece correcto, de lo que es aceptable, y se atreva a pensar en otros términos. Ese es uno. Pero eso es totalmente insuficiente si se queda a nivel de una élite. Entonces lo que hay que hacer es regresar abajo, ¿no es cierto?, y ayudar a construir ese sentido común diferente que se viene construyendo poco a poco en los liderazgos de algunos movimientos sociales que confrontan no solamente con, digamos, la confrontación en contra no solamente contra un proyecto minero, es contra el concepto de que somos un país minero y eso es lo único que podemos hacer. Entonces es una batalla contra un proyecto, pero también es un intento de construir colectivamente desde lo social un sentido común diferente. Pero esa batalla que se está dando con éxito en algunos distritos de Perú es la batalla más general que hay que dar en el seno de la ciudadanía popular, que ha sido capturada por un sentido común básicamente conservador, digamos, de los años 90, y que es una